En julio de 1936, España se partió en dos mitades. Desde entonces, los partidarios de uno de los dos bandos enfrentados han acumulado argumentos para justificar las acciones de su bando y denigrar y envilecer al otro. Uno de los argumentos más inteligentemente utilizado ha sido el del partido que tomaron los intelectuales y artistas españoles durante la Segunda República y la Guerra Civil. Esto ha llevado, a lo largo de 75 años, a juzgar a algunas de las cabezas más brillantes de España sobre premisas ideológicas, en muchos casos falsas, menospreciándose a algunos intelectuales y artistas no por su obra, sino por el bando al que real o supuestamente estaban adscritos. Personalidades como las de García Lorca, Ortega y Gasset, Marañón, Vicente Alexandre o Unamuno han sido instrumentalizadas por uno de los dos bandos en lucha en beneficio propio, faltando así a la verdad. Los intelectuales españoles ante la Guerra Civil. La intelectualidad conservadora. Escribía el 15 de enero de 1937 el periodista abiertamente partidario de la República, aunque huido a Francia desde la Zona Roja en los primeros días de la guerra, Manuel Chávez Nogales, en un artículo titulado Desde la mesa de la redacción. Tenía nuestro periódico la plantilla de colaboradores más brillante de España. Miguel de Unamuno, Azorín, Pío Baroja, Osorio y Gallardo, Julio Camba, Gregorio Marañón, Salvador de Madariaga, Ramón Gómez de la Serna y otros muchos de segunda fila. Casi todos quedaron desplazados desde el primer momento. Unos, como Unamuno, porque se pusieron abiertamente al lado del fascismo. Otros, como Pío Baroja, porque se inhibieron. Y otros, como Azorín, porque no obstante haberse colocado desde el primer momento al lado de la República, del pueblo, fueron rechazados o puestos en cuarentena. La deserción de los intelectuales, la típica traición de escleros, dejaba la dirección ideológica de la República en manos de los jóvenes agitadores de los partidos proletarios. Entre estos autores destacan los ya citados Unamuno, Manuel Machado, la novelista Concha Espina, un jovencísimo Camilo José Cela, Pío Baroja y el reticente Azorín, a los que se suman nombres como el caricaturista Mingote, que hizo la guerra en un tercio de Requetés, al igual que el futuro biógrafo del rey Juan Carlos, José Luis de Villalonga, el pensador tradicionalista Ramiro de Maeztu, asesinado en las tapias del cementerio de Aravaca, o Pedro Muñoz Seca, autor de La venganza de Don Mendo, asesinado en Paracuellos del Jarama. Junto a estos también están el poeta Dámaso Alonso, Luis y Víctor de la Serna, Juan Antonio Zunzunegui, los Luca de Tena, el periodista Julio Camba o el escritor Jardiel Poncela. Uno de los intelectuales católicos que desempeñará un papel más destacado durante la guerra fue José María Pemán, autor consagrado y odiado por la izquierda española por su obra teatral en defensa de la Iglesia, El Divino Impaciente, que había provocado durante la República una reacción de anticlericalismo. Algunos de los miembros de este grupo que cayeron en zona republicana salvaron la vida por verdadero milagro, como Concha Espina, que adoptó una postura abiertamente partidaria del bando nacional como consecuencia de su estancia en zona roja durante los primeros meses de la guerra. De esta experiencia nacieron sus novelas Retaguardia y Luna Roja. Edgar Neville fue arrestado junto al artista Conchita Montes, estando a punto de ser fusilado. Había llegado a España el 13 de julio de 1936 tras pasar una temporada en Estados Unidos. Logró huir al extranjero para volver en 1937 a la España nacional, pasando a servir en el frente de Madrid. En 1938 rodó La ciudad universitaria, película que marca el inicio de su colaboración con el Departamento Nacional de Cinematografía. La lista de los fusilados fue enorme. Muchos de los intelectuales, artistas y científicos que cayeron bajo las balas de los milicianos ni siquiera tuvieron la oportunidad de ponerse al lado de los sublevados, siendo asesinados acusados de ser católicos, burgueses, señoritos, monárquicos o sencillamente
enemigos del pueblo. Entre este enorme grupo de escritores, profesores universitarios, científicos y artistas pronacionalistas, muchos caerán asesinados por la Revolución Roja. No pudieron evitar ser paseados ni los poetas. El malagueño José Luis Estrada, fundador de la revista Caracola, vio cómo su madre y 22 miembros de su familia eran asesinados en Málaga. Joaquín Amigo, creador de la revista Gallo, amigo del poeta falangista Luis Rosales, también fue asesinado, al igual que José María Hinojosa. La corte intelectual de José Antonio Primo de Rivera. El fascismo era un movimiento de vanguardia en Europa en los años 20 y 30, lo que hizo que muchos intelectuales adoptasen este ideario político como una forma de crear un orden nuevo que superase a la obsoleta ideología liberal, democrática y capitalista y al moderno pero demoledor pensamiento socialista y comunista liderado desde Moscú por Stalin a través de la Tercera Internacional. Muchos intelectuales y artistas españoles de la ultimísima vanguardia se agruparon en torno a la atractiva personalidad del líder falangista José Antonio Primo de Rivera. En torno a José Antonio y a su minúsculo antipartido se aglutinaron escritores y poetas como Rafael Sánchez Mazas, Ernesto Jiménez Caballero, Agustín de Foxá, José María Alfaro, Eugenio Montes, Jacinto Miquel Arena, Pedro Mourlane Michelena, Luis Santamarina, Samuel Ros y un jovencísimo Dionisio Ridruejo. Con ellos estaban también destacados músicos como el maestro Tallería, autor de la música del Cara al Sol, cantantes de ópera como Miguel Fleta o personajes como el 3 veces campeón de Europa de boxeo Paulino Uzcudun. A estos pronto se fueron sumando una larga lista de intelectuales, artistas y científicos que vistieron la camisa azul a finales de los años 30 y durante los 40. Los directores de cine Carlos Arévalo y José Luis Sáez de Heredia, que filmaron Rojo y Negro y Raza respectivamente. El pintor Dalí. El autor teatral Alfredo Marquerie. Los futuros ministros e ideólogos de la política exterior falangista José María de Arailza y José Félix de Lequerica, y el periodista y novelista falangista hasta su muerte Rafael García Serrano. El poeta y protector de Lorca Luis Rosales, junto a nombres tan relevantes como Eugenio d'Ors, Vivanco, Panero, Laín Entralgo, Torrente Ballester o el medievalista Fray Justo Pérez de Urbel. Todos ellos formaron una vanguardia de primera fila que la derrota del Eje en 1945 ha hecho que caigan en el más absoluto e injustificable olvido. Muerto el hombre, muerta la inteligencia. La guerra se cebó en los españoles sin tener en cuenta su sexo, edad, clase y condición. Los artistas e intelectuales españoles sufrieron igual que el resto de sus compatriotas. Buena prueba son el exilio de Marañón y Ortega, el asesinato de Lorca y José María Hinojosa o la muerte en la cárcel de Miguel Hernández. Eran unos tiempos terribles en que la guerra, en muchos casos, no hacía diferencia entre vencedores y vencidos. Lorca era un partidario de la República, muy digamos, partidario de esa idea nueva de la República, de ese liberalismo en su condición de homosexual, esas libertades que trae la República, y era un ferviente republicano, pero lo que se hizo y se sigue haciendo es una apropiación indebida por parte de la izquierda de la figura de Lorca, porque Lorca jamás militó en ningún partido político, ni de izquierda ni de derecha. Sus amistades iban desde el amplio espectro, desde Falange hasta los del partidos de izquierda. Es decir, que Lorca para nada era político, ni le interesaba la política, ni para nada la política era un tema que él lo obviaba. Unos días antes del golpe de Estado del 18 de julio, Lorca se encontraba en Madrid, el mismo día en que fueron asesinados el teniente Castillo y Calvo Sotelo. Estos sucesos provocaron que cogiese un tren para Granada, huyendo del turbulento y cada vez más peligroso ambiente de Madrid.
El 14 de julio de 1936 llegó a casa de sus padres en Granada, donde también vivían los hermanos Rosales. El mayor, José, era fundador de Falange y jefe provincial, mientras que Luis Rosales, también falangista, era poeta como Lorca y conocido suyo desde 1930. En la huerta de San Vicente, y el día 9 de agosto pues irrumpió un grupo de gente armada que eran sus propios primos, los Roldán, Miguel Roldán y Horacio Roldán, que eran primos de García Lorca y sobrinos de una tía carnal suya, por eso digo que eran primos. Durante el registro fue maltratado el padre de García Lorca. Es en este momento cuando la familia decide que Federico se esconda en casa de los hermanos falangistas Rosales. Entonces la idea de alojarlo en la casa de los Rosales era porque allí pensaban que iba a estar seguro. Nadie se iba a atrever a ir a la casa de los Rosales a detener a Lorca. Cosa errónea, cosa que después nos resultó, porque aquel día 16 de agosto del 36 se presenta Ruy Alonso, se presenta Juan Luis Tres Castro y se presenta Federico Martín Lago, falangista, con la idea de detener a Lorca, cosa que hacen, lo detienen. En este caso concreto, quien lleva el protagonismo de todo es Ramón Ruy Alonso, pero Ruy Alonso era un advenedizo, una persona que llegó en el año 32 a Granada y que no conocía las rencillas personales que mantenía la familia Roldán. Es decir, estamos hablando de un crimen, de una vendetta en familia, prácticamente, pero quien realmente sabe por qué se detiene a Lorca y quien sabe todos los motivos y el trasfondo que había detrás era Juan Luis Tres Castro. En su asesinato confluyen los deseos de venganza de los Roldán hacia sus parientes, la familia de García Lorca. Pero la Casa Bernarda Alba es una venganza literaria que hace el propio García Lorca a la familia Roldán, producto de 75 años de rencillas personales, económicas y de política local que mantienen. Y a raíz de la publicación de la Casa de Bernarda Alba, en junio del 36, la familia rival, los instigadores de la muerte, que son la familia Roldán de Valderrubio, están esperando la vendetta. La Casa de Bernarda Alba es la venganza literaria de Lorca hacia sus familiares con el arma que mejor manejaba, la pluma. A la conspiración asesina de los Roldán se sumaron Ruiz Alonso y Tres Castro, deseosos de quitar poder y prestigio a los cada día más poderosos falangistas granadinos liderados por los Rosales. Ruiz Alonso y Juan Luis Tres Castro eran de Acción Popular, eran del Partido de Acción Popular. Entonces trataban siempre de ganarse los favores del gobernador civil, del comandante Valdés Guzmán, y entonces pues inician unos enfrentamientos y víctima de esos enfrentamientos pues quizás sea Lorca, porque Acción Popular trata de dejar en evidencia a Falange de que en la casa de los significados falangistas de Granada, del fundador de Falange, como era José Rosales Pepiniqui, se alojaba un rojo. Los Roldán de Valderrubio eran íntimos amigos de este teniente coronel de la Guardia Civil, que además tenía ganas a Lorca desde la aparición del romancero gitano, que era muy crítico con la Guardia Civil. En la actualidad sabemos con exactitud por qué fue asesinado García Lorca en el verano de 1936. No fue asesinado por ser un poeta de izquierdas ni por ser homosexual. Fue asesinado por motivos de una vieja disputa familiar que se prolongaba por más de medio siglo. Los García Lorca estaban enfrentados con sus primos los Roldán y los Alba por temas económicos, familiares y de poder en la Vega granadina. La guerra civil fue el escenario perfecto para ocultar un asesinato que nada tenía que ver con lo que se estaba dilucidando en los campos de batalla de España. Tan solo 3 días después se producía otro infame asesinato, el del joven poeta José María Hinojosa, introductor del surrealismo en España, asesinado en Málaga por miembros del Frente Popular. Unamuno frente a Millán Astray, el mito de intelectuales frente a militares.
El incidente entre el general Millán Astray y el rector Unamuno es uno de los sucesos de la guerra civil sobre el que más se ha escrito y también sobre el que más se ha manipulado. Pero, ¿realmente qué ocurrió en Salamanca, en el Paraninfo de la Universidad, ese 12 de octubre de 1936? El rector de la Universidad de Salamanca, Unamuno, desde el mismísimo 18 de julio, se situó abiertamente al lado del bando rebelde. El 19 de julio se sentó ostensiblemente en una terraza del Café Novelty, en plena Plaza Mayor, para proclamar su apoyo a los rebeldes y al nuevo estado de cosas, proclamando la necesidad de luchar contra la dictadura salvaje del Frente Popular. Hay que salvar la civilización occidental, la civilización cristiana. Esta lucha no es una lucha contra una república liberal, es una lucha por la civilización. Unamuno, por otro lado, conviene recordar que había sido nombrado rector de Salamanca en su último nombramiento por el general Cabanellas como presidente de la Junta de Defensa. ¿Por qué? Pues porque le había cesado Azaña en agosto de 1936, acusándole, como por otro lado era evidente, de haberse sumado a la causa de los sublevados. El 20 de septiembre de 1936 se reunió el claustro de la Universidad de Salamanca bajo la dirección de Unamuno para redactar un escrito titulado Mensaje de la Universidad de Salamanca a las universidades y academias del mundo relativo a la Guerra Civil Española, en el que se denunciaba cómo la civilización cristiana occidental estaba a punto de desaparecer a mano de un ideario oriental aniquilador. Lo que no impidió que la represión indiscriminada que estaban desatando ambos bandos en los primeros meses de la guerra destrozase el corazón de Unamuno. Su amigo, el alcalde y catedrático Prieto Carrasco, había caído fruto de la represión de los nacionales, al tiempo que también eran asesinados en zona republicana sus amigos Román Riaza y Ureña. Cuando Unamuno fue invitado a asistir a la celebración de la conmemoración del aniversario del descubrimiento de América, la fiesta de la raza, el 12 de octubre de 1936, en representación del Generalísimo, un acto sustancialmente político, su sensibilidad estaba ya quebrada por todo lo que estaba viviendo. En este acto, la presidencia la ostentó el rector Unamuno en representación del propio Franco. En la presidencia, junto a él, se sentaron Millán Astray, el obispo Pla y Daniel, José María Pemán, que dejó su puesto a doña Carmen Polo de Franco, que llegó tarde al acto, y los oradores José María Ramos Los Certales, el dominico y catedrático Vicente Beltrán de Heredia y Francisco Maldonado de Guevara. Entre los asistentes sabemos con certeza que estaba Eugenio Vegas Latapié, destacado monárquico alfonsino y uno de los fundadores de Acción Española. Vegas estaba sentado en uno de los bancos de la izquierda, es decir, en la pared derecha del Paraninfo, en primera fila. Pero hay un testigo presencial que lo describe de forma magnífica. Se trata de Eugenio Vegas Latapié, un intelectual católico conservador, un hombre coherente, seguramente tanto radical, pero al que no se le puede negar una honestidad fuera de toda duda. Y este es Eugenio Vegas, el testigo que se puede invocar de manera más fidedigna de lo ocurrido. No hay más testimonios de primera mano de ese episodio del enfrentamiento Millán Astray y Unamuno que se reduce a este grito: iba la inteligencia traidora, porque él entendía que don Miguel representaba una inteligencia que en ese momento estaba haciendo un flaco favor a la idea de España. Después de que interviniesen el catedrático de literatura Francisco Maldonado con palabras no muy acertadas pero muy aplaudidas por un público muy exaltado y patriotero, tomó la palabra Unamuno, aunque no estaba en el programa que hablase. Vencer no es convencer, y hay que convencer sobre todo. Y no puede convencer el odio que no deja lugar para la compasión.
El odio a la inteligencia, que es crítica y diferenciadora, inquisitiva, mas no de la Inquisición. Describe Vegas así el ambiente que reinaba en el Paraninfo de la Universidad Salmantina. El ambiente era explosivo. De manera inesperada, en su característico juego de ideas y de palabras, sacó a colación el fusilamiento de Rizal, héroe de la independencia de Filipinas, como ejemplo de la brutalidad agresiva e incivil de los militares. Yo mismo sentí un cierto desasosiego al oír pronunciar con elogio el nombre de quien había luchado ferozmente contra España. Y fue exactamente en ese momento cuando Millán Astray se puso en pie y lanzó un grito. ¡Muera la intelectualidad traidora! Admito que muchos no pudieron oír la última palabra de la frase por el tumulto que se desencadenó. Entre las imprecaciones, las amenazas y los insultos, llegó a percibirse el ruido característico de algún arma que se montaba. Insisto en que me encontraba muy cerca de Millán Astray. Puedo por ello negar rotundamente que lanzase después ningún otro grito similar, ni mucho menos el famoso «Viva la muerte», que era el grito de la Legión. Millán Astray, hombre, de forma exaltada, como iba a ir en su carácter también, pues grita «Muera la inteligencia traidora», porque esa inteligencia estaba condenando la actuación de España en el 98 en un contexto, el de 1936, en el que es fácilmente comprensible que esto pues provocara una reacción de tal magnitud. Unamuno, dé el brazo a la señora del jefe del Estado. Escoltado por Carmen Polo de Franco y por el propio Millán Astray y sus legionarios, Unamuno abandonó el Paraninfo. La rápida actuación de Millán Astray le salvó de una agresión por parte del público que estaba muy enfervorizado. En el cuartel general del Generalísimo no se dio la más mínima importancia al suceso. Franco pensó que las palabras del rector eran uno más de sus famosos exabruptos. Pero en la Salamanca de 1936, todo el mundo quería ganar puntos ante los militares. El claustro de profesores de la universidad, que pocos días antes veneraba a Unamuno, su rector perpetuo, lo expulsó del claustro. El ayuntamiento le retiró su acta de concejal y el casino, del que era socio desde hacía muchos años, le hizo salir de sus salones. Solo los jóvenes falangistas, llevados por su espíritu inconformista y radical, decidieron erigirse en defensores del rector, ya que sabían la admiración y simpatía que existía por Unamuno por parte de José Antonio Primo de Rivera. Pocas semanas después, moría solo y olvidado Unamuno. Su féretro fue llevado a hombros por miembros de Falange, aunque el rector nunca fue falangista y ni siquiera verdaderamente simpatizante del fascismo español. Vencedores y vencidos. Por causa de la guerra salieron camino del exilio 550.000 españoles, pero a finales de 1939 la mayor parte habrían de regresar. En Francia quedaban entre 140.000 y 170.000 españoles, a los que habría que sumar 27.000 más en América, 20.000 de ellos en México. Hay una leyenda sobre los intelectuales represaliados después de la guerra, pero yo he tenido la suerte de conocer y de tratar a dos personas excepcionales, José Hierro y Antonio Buero Vallejo. Y José Hierro estuvo en la cárcel después de la guerra, era una persona de ideas republicanas, y después de la guerra, inmediatamente que salió de la cárcel, empezó a escribir en el Diario Arriba, en Radio Nacional de España, luego en la Editora Nacional, donde tuvo un cargo técnico, y yo no he visto una persona que jamás hablase del pasado y no mantenía ningún rencor. Antonio Buero Vallejo fue comisario político, fue condenado a muerte, salió a la calle y muy pronto, de salir a la calle,
Fue premio Lope de Vega de teatro, que era un premio oficial del Ayuntamiento de Madrid. Tampoco en él descubrí nunca rencor. Hoy día aún persiste el mito de que la mayoría de los intelectuales y artistas españoles abandonaron España como consecuencia de la victoria de los nacionales. La realidad fue otra. Casi la mitad se habían alineado con los rebeldes desde un principio, mientras que una buena parte de los que se manifestaban republicanos terminaron regresando a España más tarde o más temprano y reintegrándose a la vida normal de la sociedad española en tiempos de Franco, lo que no supuso que se convirtiesen en admiradores incondicionales del Generalísimo. Aproximadamente un tercio de los artistas e intelectuales españoles, socialistas y comunistas, optaron por el exilio, permaneciendo en él hasta pasado el año 1975. De este grupo, los que aún vivían regresaron a España a la muerte de Franco.